Tenemos en la línea telefónica al doctor Miguel Ángel Cuenya, queridísimo amigo del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y aquí tengo en mis manos dos libros de él: Salud, Enfermedad y Muerte en la Ciudad de Puebla, de la Independencia a la Revolución. Y también tengo el libro Revolución y Tifo en la Ciudad de Puebla, de 1915 a 1916. Doctor, pues qué gusto saludarlo y darle las gracias por este tiempo para que comparta con la audiencia un poco de sus reflexiones en torno a lo que estamos viviendo y un poco compararlo con otros momentos que hemos tenido, no iguales, pero parecidos en nuestra historia. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a poder platicar la tarde de hoy. Y sí, estamos viviendo un momento coyuntural, un momento de transición, como una especie, yo diría, de parteaguas, así como podríamos decir que la influencia de 1918 marcó conjuntamente con el fin de la Gran Guerra el cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX. Nosotros podríamos pensar que esta pandemia del COVID-19 estaría marcando también el ingreso al siglo XXI. Desde una perspectiva no tradicional, que nosotros podemos decir, bueno, que desde el año 2000 estamos, pero hay un corte y un cambio que va a ser muy profundo a nivel internacional, y que México también va a entrar en ese cambio, en esa transición. Es decir, estamos nosotros pasando por unas circunstancias que no habíamos vivido jamás, en donde ninguno de nosotros, por más que estamos insertos, por ejemplo, los médicos, los epidemiólogos, los historiadores que trabajan en el problema de la salud de enfermedad, en la problemática de las epidemias, insertos, decía, en lo que iba a significar estar más de 40 días encerrados en la casa, en esta cuarentena, y mirando y observando, analizando la política del gobierno, no solamente de México, sino de Brasil, de Europa, de Estados Unidos, cada uno aplicando una metodología diferente, aplicando o tratando de adaptarse a las circunstancias particulares de cada país. Es una problemática muy compleja, porque al igual que en 1918, al igual que en 1890, o con el cólera de 1833, nadie sabía de qué se trata. Es decir, no sabían cómo enfrentar, cómo acercarse al problema, cómo aplicar una política preventiva o qué tipo de medicina. Y eso que ahora estamos viviendo nosotros, una etapa en donde tecnológicamente la medicina, la virología, la biología están muy avanzadas. Y sin embargo, todavía no se ha podido terminar de desentrañar las características del virus, del coronavirus, porque también presenta distintos matices, distintas características. Se va a encontrar con mucha mayor rapidez, por supuesto, la elaboración de una vacuna. A lo mejor en 8, 9, en un año tendríamos nosotros una vacuna o varias vacunas, ojalá, mientras que en 1918 recién se va a determinar que el factor o el vector transmisor de la pandemia de influenza de 1918 fue un virus, en 1933. Wow. Pero recién teníamos... Sí, perdón. Sí, adelante, doctor. Pero recién en el año 2005 se pudo desentrañar el ADN definitivo de lo que fue el virus de la influenza. Y a partir de ahí, la posibilidad de elaborar una vacuna, y eso facilitó que en el 2009, bastante rápidamente, se pudiera elaborar una vacuna. Pero estamos hablando de condiciones únicas, que uno se pone a reflexionar, uno se pone a pensar, y en muchas situaciones, en muchos casos, se están aplicando medidas similares. Es decir, con el cólera en el siglo XIX, con la influenza H2N2 en 1890 o la influenza de 1918, se aplicaron medidas similares. Se aplicó la cuarentena, se cerraron cines, teatros, se cerraron los circos, se prohibieron las corridas de toros, los gallos, sí, pero a pesar de eso,
se trató de que la población se quedara en su casa, que siguiera, digamos, una serie de medidas preventivas, a lo mejor muy simples, frente a lo que estamos planteando el día de hoy, pero la gente no respondía. Y no respondía justamente por una situación bastante similar a la que tenemos nosotros el día de hoy. Es decir, desde el gobierno y desde todas las instituciones públicas y privadas se ha lanzado desde hace 2 meses por lo menos una política de quédese en su casa, vamos a cerrar los trabajos, vamos a dejar las escuelas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la gente sigue en la calle. Y la gente sigue en la calle lamentablemente porque viven el día al día y tienen que sobrevivir. Y es muy interesante, haciendo una reflexión histórica, para 1890, que fue una pandemia de la llamada gripe rusa, muy suave. Los casos de defunciones fueron bastante leves, podríamos decir así, frente a lo que eran los comportamientos normales de las epidemias. La causa de lo que dicen los médicos es que no guardaron cama, es decir, salieron a trabajar y murieron de pulmonía o murieron o cogieron una neumonía o pulmonía. Es decir, estamos hablando de una situación bastante similar, claro, con un SARS-CoV-2 mucho más agresivo y por lo tanto, y además con ciudades mucho más populosas. Claro. Ese es el otro gran problema. El gran problema es a nivel internacional, en América Latina, las zonas marginales, donde vive la población más pobre, la población más marginada, que es lamentablemente el sector que está aportando el mayor número de muertes en estas circunstancias. Es decir, la historia nos permite pensar que estamos viviendo o estamos repitiendo o se están repitiendo circunstancias muy parecidas a casos anteriores, salvando las diferencias, salvando las circunstancias, en donde un porcentaje muy alto de la población no es que no acepte, no lo considera en la medida en que tiene que ir a trabajar. Claro. Y entonces, frente a esas circunstancias, ¿qué puede hacer el gobierno? Sí, es decir, cerraron el centro histórico, digamos, no hay circulación de vehículos, se sacaron los ambulantes y eso afectó también al comercio formal. Es decir, el problema es muy complejo. No hay escuelas, no hay universidades, los hospitales están a punto de ser rebasados y hoy tenemos una estructura hospitalaria mucho mayor que la anterior, pero vuelvo a repetir, la población es mucho más densa y un porcentaje muy alto, sobre todo en Puebla, en la Ciudad de México o en las grandes metrópolis, vive en condiciones de marginalidad y en condiciones de extrema pobreza. Entonces, ese es uno de los problemas más serios que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Y es bastante complejo lo que comenta, doctor, porque bueno, finalmente estábamos en el siglo XXI, estábamos prácticamente festejando el reinado de la tecnología, prácticamente estábamos pensando en poner hoteles en el espacio, casi, y de pronto un virus nos cambia la vida. Y además no tenemos de otra que recurrir a los viejos métodos como la cuarentena, ¿no? Interesante. Sí, no hay otra. Es decir, es muy interesante justamente porque se desconoce el accionar del virus, se conoce la reacción, se va conociendo de a poco. Es decir, a nosotros nos llamó enormemente la atención lo que hicieron en China. Cerraron, podríamos decir casi a calicanto, una ciudad de 12 millones de habitantes, Wuhan, para que de ahí no salieran. Y a partir de ahí empezaron a trabajar, pero de una manera ya coactiva. Y frenaron la epidemia o la pandemia. Pero eso es un decir. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que las grandes pandemias o epidemias virales, como es la influenza, sobre todo de carácter pulmonar, no tienen una oleada, tiene 2 o 3 oleadas. Por ejemplo, en la 1918, la primera ola que es en los Estados Unidos, va a repercutir en México y es básicamente
abril, mayo. Es muy suave. La segunda fue en octubre, noviembre, que es la que nosotros siempre hacemos referencia. Y la tercera, enero, desde finales de enero hasta comienzo de marzo de 2019. Es decir, 3 oleadas. Y por eso estaba el doctor López-Gatell, estaba haciendo referencia que para octubre, que puede ser noviembre, por supuesto, no hay una situación específica que sea octubre, cuando llegue el frío puede regresar. Y además el temor es que regrese con mayor virulencia que ahora. Claro, que de aquí a octubre vamos a tener ya una conciencia o por lo menos mayor prevención y mayor preocupación por lo que puede significar. Claro. Y cada una de estas pandemias, doctor, modifica mucho de nuestros hábitos. Podríamos ir señalando de algunos ejemplos cómo ha cambiado los hábitos muy cotidianos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora lo que se está pidiendo es no te toques la cara, no saludes de abrazo, no saludes de beso. ¿Cómo fue evolucionando el mundo, el universo de los hábitos en relación con estas pandemias? Bueno, nosotros podríamos referirnos al siglo XIX para no irnos más atrás. Claro. Cuando llega el cólera. El cólera es una enfermedad que se sabe que va a llegar porque la información llega desde Europa. En 1832 eran miles de muertos que acaecían en la ciudad de Londres. Llega a Estados Unidos, de Estados Unidos viene a México, pero se desconoce básicamente lo que es la enfermedad. Lo que sí se sabe es que es una enfermedad muy contagiosa. Entonces, ahí es cuando empieza la costumbre. Hay que hervir el agua no se puede tomar solamente de la calle, iba a decir de la llave, no había agua corriente todavía. No se puede tomar agua de la jícara o del canto, hay que hervirla, después de hervirla hay que oxigenarla para que no caiga pesado. Es decir, empiezan una serie de prevenciones higiénicas. Y entre esas cosas hay un elemento que es muy importante, la prohibición de seguir enterrando a los difuntos en las iglesias y en los templos. Y se establece lo que nosotros podemos llamar el primer panteón o el primer cementerio fuera de la ciudad. Claro, fuera de la ciudad es un decir. Es el Panteón de San Javier sobre la 13 del otro lado del Paseo Bravo, detrás de la iglesia de San Javier. Exacto. Pero eso duró muy poco tiempo, pero de cualquier manera comienza toda una preocupación que la gente empieza a tomar conciencia, pero vencer las resistencias culturales y sociales es muy complejo. Después entramos ya hacia finales del siglo XIX, en donde los conocimientos médicos, los conocimientos ya empezaron a plantear la necesidad de protegerse, de cubrirse con el codo para poder estornudar, no escupir en la calle, porque eso era una costumbre bastante común, escupir en la calle, escupir en las cantinas, podemos decir así, tratar de resguardarse, ciertos elementos de higiene que se fueron incorporando paulatinamente, porque las enfermedades eran cotidianas. Es decir, nosotros estamos pensando en una epidemia, la anterior fue en el año 2009, claro. Y como yo les decía muchas veces a mis alumnos en la universidad, que ellos no solamente la vivieron, pero eran muy niños, ya no hay recuerdos, no hay memoria, la gente se olvidó del 2009. En donde hicimos cuarentena, en donde empezamos a usar cubrebocas, en donde... El gel, ¿no? Claro, sí, ahí aprendimos. Pero la gente no se hace referencia al 2009, es como si eso no hubiera sucedido. Y entonces, poder vencer ciertas costumbres sí es complejo. Pero hoy uno va por la calle, es cierto, todavía hay mucha gente en la calle, pero usan cubrebocas. Entonces ya hay un elemento que hace 15, 20 días atrás no se daba y hoy ya se está respetando ese tipo de circunstancias. Claro, yo no puedo decir de la ciudad de Puebla, yo vivo en Cholula y entonces yo lo que lo estoy viendo es aquí, yo vivo en Santiago Momoxpa y
uno sí ve gente en la calle, ve algunos negocios abiertos, pero todo el mundo se protege. Y yo voy a una panadería que dice, nadie puede entrar sin cubrebocas y entra de a uno solo. Es decir, ya hay una preocupación. Eso hace 5, 7 años atrás no existía. No, pues en enero de este año, ¿no? ¿Cómo dice, perdón? Al principio de este año eso no existía. No existía, claro, no existía. Y sin embargo, hoy ya la gente usa cubreboca de distintos estilos, está bien, digamos, eso me parece muy interesante, pero el problema es una circunstancia. Yo estoy viviendo, al lado de mi casa, hay una obra en construcción y están los trabajadores con cubrebocas. Claro. No están trabajando, no pueden dejar de trabajar. Una amiga mía se casó en esta semana y pues todos los invitados, incluyendo los novios, con cubrebocas. Claro, es interesante. Sí, es muy interesante, claro. Sí. Doctor, yo no lo hubiera pensado ver al gobernador dando una conferencia con cubrebocas. Claro. Bueno, al gobernador o algún funcionario público. No lo hubiera pensado. Y hoy todos están con cubrebocas. Así es. Salvo Trump, el resto sí, ¿no? O Bolsonaro, ¿no? Sí, ¿no? Claro, bueno. Sí. Doctor, pues le agradezco muchísimo, en verdad. Y a ver si la próxima semana puede continuar compartiendo mucho de lo que ha investigado en torno a las enfermedades, a las pandemias. Claro que sí. Y le agradezco muchísimo. Le mando un fuerte abrazo. No, gracias, Ricardo. Un abrazo, hasta luego. Gracias.